Buenos días desde Argentina, les habla Héctor Ribeiro, siervo de Dios y hermano de la fe en Cristo Jesús. Quiero compartir con ustedes en esta mañana dos textos de la palabra de Dios del apóstol San Pablo. Vamos a ir a la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Dice el apóstol, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y por cuanto sois hijos, nosotros ahora somos hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, hola papá, hola Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no somos esclavos, sino somos hijos. Acá la palabra que causa tensión es esclavo e hijo. Yo estaba viendo un comentario que hice, ¿no? Dice, la palabra tensión en esta porción la produce la palabra esclavo e hijo. Heredero hasta que alcanza la madurez, el heredero hasta que alcanza la madurez es tratado como si fuera un niño, dice Pablo. El heredero, nosotros somos herederos de las promesas de Dios, pero mientras somos niños, somos tratados como esclavos. La ley llega a nuestros corazones para hacernos crecer en la gracia de Jesucristo. Por eso dice que mientras que somos niños, estamos creciendo hasta llegar a un momento de madurez que nos va a llevar a la libertad de ser llenos del Espíritu de Dios y ya seríamos hijos y no esclavos. Uno puede ser creyente, pero puede ser esclavo. Tiene mentalidad de esclavo. No dice que es esclavo, sino la mentalidad que podemos tener es una mentalidad de niños. Discutimos, peleamos, creamos contienda. No nos gusta esto, no nos gusta aquel hermano, no nos gusta los que dijeron en tal lado. Eso es un sinónimo, un síntoma de niñez. Estamos juzgando como si fuéramos nosotros los dadores de la ley. Eso es lo que decía el Señor. Dice, estamos en esclavitud hasta que poseamos la herencia en el tiempo indicado por el Padre. En aquel tiempo, también cuando éramos inconversos, Dios tenía un tiempo para nosotros hasta que llegó el Espíritu de Dios que llegó a nuestros corazones y con el arrepentimiento de nuestros pecados, con el haber llegado a Cristo y haberlo reconocido como Salvador, el Señor nos dio su Espíritu. En ese momento que Dios nos da su Espíritu, somos niños en Cristo. Vinimos de los rudimentos del mundo, pero ahora en Cristo somos niños. Ahora, ¿qué puede pasar? Que siendo niños seguimos siendo esclavos de la ley, entre comillas, porque la ley nos acusa y nos va a acusar aún más ahora siendo hijos de Dios cada vez que nosotros cometamos algo que no tenemos que hacer porque ya nos vamos a dar cuenta por la palabra de Dios que estamos haciendo mal. Por eso dice que nosotros podemos ser niños siendo herederos de todo. Cuando llegamos a una madurez espiritual, realmente ahí somos libres, nos damos cuenta de que ya somos hijos de Dios y que el pecado no nos puede acusar, que tenemos la justicia de Cristo nosotros, hemos crecido. ¿Por qué? Porque al leer la palabra de Dios, al buscar de Dios y no escuchar lo que dicen los hombres, este dice la ley, aquel no dice la ley, él dice que si no haces esto, si no haces aquello, no. Vos tenés que ver cómo te ve Dios. Dios ya te ve bajo la justicia de su Hijo en ti. Yo tengo la justicia de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que ahora podemos llamarlos hijos de Dios y podemos llegar a Dios como Padre. En el antiguo pacto, en la ley, los judíos no le podían decir a Dios Padre. Nosotros ahora tenemos a, como dice la palabra de Dios, a quien nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley en la cruz de Calvario y nos adoptó como hijos. Nos adoptó como hijos. Ahora somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Pero ¿qué pasa? Cuando el heredero es niño, no se da cuenta que es heredero de todo. No se da cuenta que sus pecados han sido perdonados y que es libre de toda condenación. Y siempre está pensando, el enemigo lo ataca y lo hace que se vea hacia uno mismo y se vean sus pecados. Cuando nosotros nos miramos a través del Espíritu como Cristo nos ve, que somos hechos justicias en Cristo,
nosotros hemos crecido en el Espíritu y ya no hacemos lo que hacemos antes. Ya vivimos por amor por Cristo. Y un pasaje más en Romanos, capítulo 8, versículo 15. Dice el apóstol acá, también para cotejar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ven, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros ahora nos damos cuenta que pecamos y nos ponemos mal en nuestra conciencia, en nuestra mentalidad, porque realmente tenemos el Espíritu de Dios. Antes no nos dábamos cuenta. Cuando estábamos en el mundo, vivíamos en las concupiscencias y nos deleitábamos. Ahora no nos podemos deleitar en las concupiscencias de lo que hacíamos antes. Ahora hay alguien que nos acusa y que nos contrita, que es su Espíritu que está en nosotros. Por eso no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Cristo. Por eso ahora podemos pedirle perdón a Cristo, podemos confesar nuestros errores y decirle gracias, papá, por haberme hecho libre. Porque ahora me doy cuenta que en Cristo Jesús yo soy libre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 16 de Romanos 8. Verso 17 de Romanos 8 dice, y si hijos también herederos, somos herederos. Pero ojo, no herederos, tenemos que llegar a ser herederos, perdón. No tenemos que ser niños, no tenemos que tener la mentalidad de un esclavo, tenemos que tener la mentalidad de un hijo de Dios. Y coherederos con Cristo, y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En este cuerpo vamos a padecer luchas, vamos a padecer problemas, vamos a padecer dificultades, pero el Espíritu de Cristo está en nosotros. ¿Y qué anhela tu cuerpo y mi cuerpo hoy? Mi cuerpo hoy ha sido redimido en su Espíritu de los pecados por la sangre de Cristo. Pero nosotros esperamos acá, como dice el verso 17 de Romanos 8, juntamente con Él queremos ser glorificados. ¿Cuándo vamos a ser glorificados? ¿Y qué significa ser glorificado? Nuestro cuerpo necesita ser glorificado. Nuestro cuerpo ahora tiene pecado y estamos viviendo en esta caja de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero un día no tendremos más este vaso de barro. Cuando lo dejemos y vayamos a la tierra este vaso, o el Señor nos arrebate, nos va a transformar y nos va a glorificar el cuerpo. Y ahí seremos como el Señor. Por eso dice que el anhelo ardiente de la creación, verso 19 de Romanos 8, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, ya no somos esclavos. Y queremos manifestarnos. ¿Cuándo vamos a manifestarnos? Dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Romanos 8, 22. Toda la creación está con dolores de parto, por eso vemos cataclismos, terremotos, tsunamis, y muchas cosas. La tierra gime por el mismo pecado del hombre. La tierra misma sufre, está en condenación por nuestra misma condenación. Y dice la palabra de Dios, no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, tenemos las arras del Espíritu Santo, cuando hemos creído, tenemos las primicias del Espíritu. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo, la adopción, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Somos adoptados hijos de Dios, tenemos ya la posición de santos, pero nuestro cuerpo todavía necesita la redención y la glorificación que va a efectuarse cuando Cristo nos lleve, o cuando Cristo nos llame antes, o cuando Cristo nos arrebate, no sabemos. El Señor viene pronto. Hermano, ¿cómo está tu situación? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás viviendo como un esclavo? ¿Tenés mentalidad de esclavo o tenés mentalidad de hijo? Dios te bendiga y estamos hablando. Héctor Ribeiro de Argentina. Un abrazo.